Dios te bendiga. Qué lindo tiempo de adorar juntos al Señor. Como ya estamos acostumbrados, es un momento en el que preparamos el corazón en intimidad con Dios y cantamos juntos y eso nos inspira y nos prepara para poder tener un tiempo y recibir su palabra. Bueno, el tema que quiero compartir contigo hoy, ya sé que tenés ahí tu Biblia y también tenés algo para tomar notas. Se llama Fuego en el altar. Fuego en el altar. ¿Y por qué este nombre? Ya te vas a dar cuenta, porque hoy quiero mirar contigo de alguna manera la historia de la iglesia. La iglesia no siempre fue así como la conocemos o como la conocíamos un poquito antes de la cuarentena. El ser humano deseoso de acercarse a Dios, honrar a Dios, agradecer a Dios, desde hace miles de años podemos encontrar esto en Abraham, Isaac, Jacob, si podemos retroceder un poquito más en Noé inclusive, siempre vio la manera de poder tener un tiempo de adoración. Y en ese momento, ¿saben qué es lo que esta gente hacía? Juntaba piedras, armaban un altar. Y aquí te quiero explicar algo. Era muy común encontrar piedras al costado del camino, pero donde alguien tenía un encuentro con Dios, donde alguien quería honrar a Dios, donde alguien quería dejar una marca de la presencia de Dios, levantaba un altar. Un grupo de piedras. De tal manera que pueda finalmente ese grupo de piedras bien organizadas sostener encima el sacrificio. Bueno, pero también si miramos en el transcurso del tiempo, podemos mirar tiendas, podemos mirar templos, podemos mirar palacios o casas. Finalmente es así hoy, en la casa, donde tenemos un altar, un lugar donde encontrarnos con Dios, donde poder honrar a Dios, donde poder adorar a Dios. Y es por eso que quiero llevarte ya aquí en el arranque mismo a la primera cita bíblica que está en Génesis, capítulo 12, versículos 1 en adelante. Dice así: Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Si miramos desde el versículo 7 dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Aquí podemos ver, y la semana pasada justamente estábamos hablando un poquito del sentido de familia, de hogar. Y una de las cosas lindas que uno puede en este tiempo disfrutar es ese momento de armar juntos un altar, un momento de adorar juntos al Señor. Y por eso la aclaración hoy, por eso hoy mirando un poco la historia de cómo se fueron dando los momentos en el que el ser humano se acercaba a Dios. Si miramos, aquí tenemos tres elementos. Quiero que tomes nota entonces de estos tres elementos del que vamos a hacer mención y vamos a estudiar juntos. Primeramente, un hombre, un altar y un sacrificio. Es un hombre el que se encuentra buscando a Dios, honrando a Dios, tratando de agradecer a Dios por lo que Él hace, por quien es Él, pero también encontramos un altar que es fruto del trabajo, del esfuerzo de la gente, trayendo un grupo de piedras, como les había explicado, pero encima el sacrificio. Muy bien, arrancamos por el primer punto. Un hombre. Y en la historia encontramos varios. Recién mencioné a Abraham, Isaac, Jacob, Noé, Gedeón, mucha gente. Si hacemos un salto más para adelante, encontramos a Moisés, Josué, encontramos a David, gente de altar, gente que entendía que la presencia de Dios, la presencia de su Espíritu Santo, la presencia del Creador podía estar en un lugar que se preparaba. Y eso tiene mucho que ver con qué uno percibe de la presencia de Dios y qué uno quiere hacer de ese lugar que para uno representaba la presencia de Dios, donde Dios se manifestaba. Ahora, encontramos un altar también. Ese altar, ese grupo de piedras, tiene una connotación de esfuerzo, de trabajo, de dedicación.
porque así como les dije, es normal al costado del camino encontrar piedras, pero donde había un grupo de piedras apiladas de una manera muy específica, eso tenía una connotación de que alguien estuvo ahí. Estaba la mano del ser humano de manera intencional juntando esas piedras, pero eso no solamente indicaba que el ser humano, alguien, estuvo ahí, sino que Dios mismo estuvo ahí. Uno podía estar caminando y al costado de ese camino encontrar este grupo de piedras apiladas de manera ordenada y uno podría decir, aquí hubo un hombre, alguien, pero también uno puede decir, aquí estuvo Dios, fue una marca. Y eso se hizo de generación en generación y podemos encontrar cómo el ser humano, al entender que ese lugar y por su representación y por el corazón del hombre tratando de marcar su momento con Dios, fue evolucionando en el tiempo. Si hacemos un salto en la historia del pueblo de Israel, encontramos el arca del pacto, se movía en tiendas, después en un momento dado David tiene en su corazón preparar un templo y así vamos hasta nuestros días, donde podemos encontrar la presencia de Dios, un altar, ya sea en una casa o en un templo, en un edificio. Por eso es que este momento en el que estamos mirando un poco el altar es muy importante. El sacrificio. El tercer punto. Un sacrificio es el simbolismo más espiritual. Sacrificar algo natural, algo material. Era desde tiempos antiguos la muestra más alta del grado de entrega del hombre. El hombre entregaba un sacrificio, una ofrenda. Y esa ofrenda consistía en animales, en frutos de la tierra, y todo eso tenía que ver con la actitud del ser humano de honrar a Dios entregando algo sobre el altar. Quiero llevarte a otra cita bíblica que está en Esdras, capítulo 3, versículos 1 al 2. Si tenés tu Biblia conmigo, entonces acompáñame a esta cita bíblica y vamos a mirar juntos Esdras, capítulo 3, versículos 1 al 2. Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Yeshua, hijo de Josadac, y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Me gusta mucho cuando miro este relato bíblico, la intención de un hombre de edificar un altar. Y eso se multiplica, esto se imparte, esto incentiva, motiva a otros. Y dice que todo el pueblo, como un solo hombre, estaban ahí frente al altar, honrando a Dios, exaltando a Dios, bendiciendo a Dios. ¿Cómo podemos hoy rescatar estos elementos que creo que están un poco desvalorizados y necesitamos volver a mirar la connotación específica de manera puntual? Yo quiero que hoy podamos rescatar estos elementos que están deteriorados y podamos volver a poner al hombre en el lugar donde tiene que estar. El altar, entender lo que significa, y el sacrificio también, que son los 3 puntos de nuestro mensaje de hoy. El hombre, ese hombre sos vos, soy yo. De manera genérica, si estás mirando, mi amiga, mi hermana que estás mirando ahí, somos nosotros. Estuve mirando en estos días un video que hacía referencia a este deportista, es un futbolista llamado Pablo Aimar. Y me gustó mucho un momento del reportaje que le hace el periodista, porque él se formó en River Plate, fue a Europa y en su retorno creo que tenía algo así como 35 años y estaba volviendo al club donde él había sido formado. Por supuesto, estaba de suplente esperando su momento para entrar. Entra al partido, entra y juega una maravilla y la gente disfrutó el estadio ahí del River Plate. Estaban felices todos. Termina el partido y le hacen un reportaje. Y el periodista le dice, ¿cómo sentiste hoy este momento? ¿Cómo percibís el ánimo de la gente? Y la gente le seguía ovacionando, le seguía aplaudiendo. Una parte de ese comentario que ya Pablo Aimar empieza a responderle ahí al periodista decía, yo sé que en algún momento esto se va a acabar.
Yo sé que en algún momento esto se va a terminar. Entonces decía, tenemos que ser muy conscientes de quiénes somos. De hecho, su historia siempre me llama la atención porque desde que él era muy jovencito, él entra en sus primeros momentos de práctica con la división principal del River Plate y él decía, ¿cómo no mantenerte humilde cuando entras al entrenamiento y Enzo Francescoli te invita un mate? Era el capitán en ese momento, una figura emblemática del River. Entonces Pablo Aimar siempre mantuvo esa manera de ser y eso nos lleva también a nosotros a pensar. Utilicé esta ilustración para que entendamos que si nosotros sabemos quiénes somos, qué somos, pero qué llevamos dentro, nuestro nivel de autoestima, nuestro autoconcepto, nuestro desarrollo personal y lo que llevamos dentro. Dice la Biblia justamente que este tesoro llevamos en vasos de barro. Cuando nosotros somos conscientes de quiénes somos finitos, formados del polvo de la tierra, pero con aliento divino. Vos y yo valemos la sangre de Jesús. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, cuando yo entiendo mi condición, cuando yo sé quién soy, también yo puedo dimensionar quién es Dios. Por eso yo quiero volver a levantar el valor del ser humano con este mensaje. El enemigo lo que está queriendo es bajar el nivel del ser humano al nivel animal, al que se mueva por instinto, por impulso, hacer lo que te gusta. Este es el momento, vivir la vida, se vive una vez. Sin embargo, cuando un hombre sabe que le pertenece a Dios, le honra a Dios, sus decisiones están marcadas en función al sentido de pertenencia a Dios. Yo quiero que vos seas consciente del valor que tenés. Vales muchísimo. Probablemente no creciste en un ambiente donde la gente con sus palabras hizo que vos te afirmes más y que puedas lograr y que puedas alcanzar más cosas en tu transitar por la vida. Pero yo estoy aquí para recordarte que si nunca nadie te dijo, yo quiero hoy volver a afirmar estas palabras en tu vida. Vales muchísimo. Sos una persona valiosa. Vales la sangre de Jesús. Jesús dio su vida por vos. Sos el motivo por el cual funciona la iglesia, por el cual Jesús murió en la cruz. Todo eso. Así que levántate cada día, valorizate a vos mismo, levantá tu valor como persona y seguí para adelante. Cuando nosotros sabemos quiénes somos y lo que Dios hizo por nosotros, le honramos a Dios, le bendecimos a Dios, le alabamos, le adoramos, le exaltamos a Dios. Este segundo punto que tiene que ver con el altar, justamente estaba haciendo referencia a que en lo más simple, porque es también como una historia de la iglesia, al principio la iglesia no era así como se veía hoy. Era algo muy sencillo, muy simple. Era un lugar, una marca hecha por manos de hombres y ahí entonces eso representaba el lugar donde la presencia de Dios se manifestaba. Ese altar, la manera más simple, eso implica el lugar especial, implica un lugar sagrado. Y esa importancia le damos nosotros. Yo creo que el término altar se desvalorizó mucho también porque para muchos el altar es un lugar de eventos. Para muchos el altar es una tarima, un lugar donde mostrar algo. Sin embargo, si miramos la connotación de la palabra altar, altar significa lugar de sacrificio, un lugar donde se ofrece algo. No es un lugar para pedir, es un lugar para dar. Y esta palabra yo creo que tenemos que todos volver a examinar nuestras vidas. ¿Cuál fue la implicancia de esta palabra altar antes de que entremos a este tiempo de cuarentena? Porque cuando íbamos a la iglesia, cuando íbamos y nos reuníamos en un lugar específico y a lo mejor uno miraba el espacio que estaba ahí adelante y bueno, uno tiene ese concepto de el altar. Y el altar es importante y el altar es sagrado, pero mucha gente perdió el concepto real de la palabra altar. Para muchos, lo que se presentaba en el altar era como un show, una presentación, y si a uno no le agradaba, no le gustaba, mucha gente sencillamente se levantaba y se iba. En realidad lo que quiero explicarte es que lo que pasa ahí no se prepara para que te guste a vos, se prepara para Dios.
Y ahí encontramos diferentes gustos de clases musicales, de estilo, una cantidad de cosas que no vamos a ir al punto, porque lo que quiero es que hoy tu concepto de altar se vuelva a lo que la Biblia enseña. Altar siempre implicó lugar de sacrificio, un lugar de entrega, un lugar de adoración, un lugar donde la presencia y el fuego de Dios caía. Ese altar es tan importante, porque es la manera en cómo nosotros nos acercamos y el ser humano es quien le da importancia y le da solemnidad a ese espacio. El tercer punto tiene que ver con el sacrificio. Sí, porque si hay un hombre, si hay un altar o un edificio, un templo, como quieras llamarlo, pero no hay sacrificio, y aquí quiero explicar un poco la palabra sacrificio. Sacrificio tiene varias connotaciones. Tiene que ver con negación, entrega, tiene que ver con dolor inclusive, con derramamiento de sangre. En tiempos antiguos moría un animal, se entregaban ofrendas y todo era del corazón del hombre agradeciendo a Dios, un simbolismo que tenía una connotación ya de lo que Jesús iba a representar un tiempo después. Entonces, qué importante entender que en ese altar, si ese altar no tenía el detalle del sacrificio, estaba incompleto. En estos días estaba mirando CNN y otros medios de comunicación a nivel mundial y me llamó la atención porque dice que había una iglesia, no voy a nombrar específicamente, pero sí me hizo reflexionar esto. Decía que hay una iglesia X que estaba necesitando volver a abrir su museo porque es su mayor fuente de sostenimiento. Otra iglesia estaba necesitando que el presidente diga que se pueden volver a reunir, pero necesita que sea completo, total, y que eso incluya el patio de comidas de ese templo, porque es en la cafetería o en el restaurante de la iglesia donde generan recursos para sostener el ministerio. Otros hacían referencia a que necesitaban volver a reactivar todo el movimiento normal de la iglesia, porque a través de fundaciones, a través de ingresos que venían de otros lugares, eso se podía utilizar para el sostenimiento de la iglesia. En fin, y aquí quiero explicarte algo. Bíblicamente no es la manera en cómo se empieza y cómo se sostiene la iglesia. La iglesia no puede depender de eso, el crecimiento de la iglesia no puede depender de eso, sino del corazón de cada persona, un hombre o una mujer que entiende lo que significa uno mismo, entendiendo su condición delante de Dios, pero con un corazón agradecido de querer darle algo a Él. Recuerdo hace un tiempo estuve un día meditando en uno de mis cumpleaños y hay algunas personas que me llamaban, me regalaban un versículo bíblico, una palabra de aliento. Algunos llegaban hasta mi casa o hasta la iglesia con algún detalle, un presente. Y me quedé pensando en esta palabra, sacrificio, ofrenda o entrega, pero lo fue mucho más didáctico para mí, por lo que te voy a explicar enseguida. Hay gente que me conoce y sabe lo que me gusta o cómo me podrían bendecir, honrar, una cosa así. Y todavía mucho más hondo caló en mí, porque conociendo a la gente que se acercó a dejarme un detalle, un gesto, conociendo yo la dificultad probablemente en la que estaban en ese tiempo o las limitaciones por las que estaban pasando, ese presente y la persona que me trajo, eso quedó grabado en mí, porque eso dice mucho de la persona que entregó. Ese día que estuve examinando, y hay otros que a lo mejor en el paso quizá compraron algo y me trajeron, por supuesto, un detalle, un presente, lo que sea, pero se notaba que no pensaron específicamente o que lo hicieron sin mucho detalle emocional o lo que a lo mejor uno espera en un momento así. ¿Por qué les cuento de esta manera? Porque a lo mejor es la forma en la que vas a empezar a partir de ahora a entender lo que significa sacrificio. Lo que significa un hombre buscando a Dios, recibiendo de Dios, adorando a Dios, un altar. Un altar no necesariamente hoy día en un templo, en un edificio, en una iglesia. Pero el sacrificio
El sacrificio lo seguimos haciendo todos. Y si no cuesta, no es sacrificio. Un sacrificio implica tiempo a lo mejor de trasnochada por preparar un proyecto, estar en un evento. En estos días que estamos sirviendo, la iglesia está en movimiento de esta manera. Nos reunimos, tenemos un equipo con el que estamos haciendo este tipo de filmaciones, después los chicos del grupo Alabanza, y me consta horas, noches y madrugadas, pero sé que lo hacen de corazón, se nota eso. Yo te digo algo, Dios conoce nuestro corazón y Él sabe cuando le damos de lo mejor de nosotros, de nuestra energía, de nuestro mejor esfuerzo, pero también Él sabe cuando le damos de lo que nos sobra. Lo que damos dice mucho de nosotros, pero también dice mucho del Dios a quien servimos. Por eso yo te animo que en este tiempo le sigas honrando a Dios. Seguí honrándole a Dios con tus diezmos, tus ofrendas, tu tiempo, el talento que Dios te dio, esas ideas, todo lo que vos sos, dale de corazón a Dios y entendé que es ahí donde Dios siempre interviene. Donde hubo un altar, donde hubo presencia de Dios, hubo fuego, hubo respaldo, hubo unción. Y yo quiero que eso también esté sobre tu vida. Quiero terminar leyendo una porción de la palabra. Si nos vamos a Primera de Crónicas, capítulo 17. En Primera de Crónicas, capítulo 17, versículos 1 al 12. Acá ocurrió algo impresionante que cuando estuve preparando el mensaje dije, es la manera en cómo nosotros tenemos que pedir a Dios y anhelar de Dios y entender que hoy necesitamos fuego en el altar. Hoy tu altar es tu casa. Ese lugar donde te encerrás, puede ser ahí solo o con tu familia. Y cuando volvamos a estar juntos en un templo, en un edificio, que siempre recuerdes el concepto de altar. Altar implica lugar de sacrificio, lugar de entrega. Mucha gente cambió el concepto y iba a la iglesia a ver qué pedir. Es como que nos acercamos a Dios viendo qué tiene en sus manos. Yo te invito a que te acerques a Dios buscando su rostro. Es muy diferente. Leemos Primera de Crónicas, capítulo 17, versículos 1 al 12. Dice así. Aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán: He aquí yo habito en casa de cedro y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Y Natán dijo a David: Haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Imagínense David teniendo todo, ya siendo rey, estando en una posición acomodada. Él no se olvidó de lo más importante: un lugar para Dios, una casa para Dios. Y yo quiero que en este tiempo también mires tu casa, tu tiempo, tu vida. ¿Hay un lugar para Dios? ¿Hay un tiempo de tu día dedicado a Dios? Sigo leyendo. En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo: Ve y di a David mi siervo, así ha dicho Jehová: Tú no me edificarás casa en que habite, porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo, por donde quiera que anduve con todo Israel. Hablé una palabra a algunos de los jueces de Israel, a los cuales mandé que apacentasen a mi pueblo, para decirles: ¿por qué no me edificáis una casa de cedro? Por tanto, ahora dirás a mi siervo David: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado. Y he cortado a todos tus enemigos de delante de ti y te haré gran nombre como el nombre de los grandes de la tierra. Asimismo, he dispuesto lugar para mi pueblo Israel y lo he plantado para que habite en él y no sea más removido, ni los hijos de iniquidad lo consumirán más como antes. Y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, mas humillaré a todos tus enemigos. Te hago saber además que Jehová te edificará casa. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos y afirmaré su reino. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. David no logró levantar ese templo, esa casa, pero lo hizo Salomón. Y es como el ser humano de un tiempo a esta parte buscó siempre algo que construir, un lugar donde marcar la presencia de Dios, la casa de Dios.
Desde algo muy simple como un grupo de piedras apiladas o arquitecturas enormes de iglesias que indican que ese lugar es importante, ese lugar es sagrado. Yo quiero llevarte en este momento a reflexionar, quiero orar contigo, porque quiero llevarte a que en ese lugar donde hoy es tu altar, tu casa, probablemente tu lugar de trabajo, un lugar ahí privado, que vuelvas a tener la importancia, volver a rescatar el valor de la palabra altar. Altar significa lugar de sacrificio. Ese altar dice mucho de vos. Lo que estás sacrificando dice mucho de vos y también dice mucho de tu Dios. Por eso es que cuando nosotros entregamos, damos, colaboramos, aportamos, bendecimos a Dios, colaboramos en nuestros servicios, los dones, talentos, en todo lo que Dios nos da, lo hacemos felices. Porque ¿qué hay que le podamos dar a Dios que Él no nos haya dado primero? Pero es una manera de decirle gracias, Señor. Como el caso del cumpleaños que te había comentado recién. Se nota mucho cuando tenés un día especial, cuando a lo mejor alguien que te conoce mucho te saluda y en ese saludo ya se da cuenta que algo te pasa. Es así cuando tenemos intimidad con Dios. Yo quiero que vuelvas a restaurar tu altar. Yo quiero ayudarte en este día a volver a cuidar ese lugar, ese espacio, ese tiempo que estaba dedicado a Dios. No podés depender de la reunión en un salón, en una iglesia, en el culto como lo llamamos, o congregarnos también como era un término que utilizamos. No podemos depender de eso hoy. Pero tu lugar, ese lugar donde vos estás, en ese lugar, ahí se transforma esa casa en un altar, esa familia en un altar. Si estás viendo esto con tu grupo de compañeros, tu grupo de trabajo, ese lugar ahora se convierte en un altar. Yo quiero orar por vos. Quiero primeramente pedirle a Dios que en este momento puedas mirarte por dentro y puedas ver el valor tuyo como persona. Muchos de ustedes probablemente no se sienten dignos de acercarse y me consta porque muchas personas me solían decir, a mí me cuesta orar o me cuesta levantar una oración al cielo porque me siento mal. Me siento como que mi oración no va ni siquiera a pasar el techo. Y cuando me cuentan sus historias entiendo por qué. Pero tengo una buena noticia. Hoy Dios te quiere perdonar. Él te quiere regalar una vida nueva. Él quiere que vuelvas a empezar. No hay nada tan malo que puedas haber hecho por lo cual Él no te ame o te ame menos. Él te ama y está esperando que le abras la puerta de tu corazón. Permitime orar por vos. Permitime en esta noche que juntos podamos reconciliar ese corazón con Dios para poder reparar después el altar. Si nunca le entregaste tu vida a Jesús, ora conmigo de esta manera, repitiendo así. Bendito Dios, en este día te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento, Señor. A partir de hoy yo declaro, soy un hijo de Dios. Soy bendecido. Gracias, Señor, por escribir mi nombre en el libro de la vida. En Cristo Jesús. Amén. Si hiciste esta oración por la primera vez, te felicito. Hoy tu vida empezó de nuevo. Hoy se empieza a escribir un nuevo capítulo de tu vida y es una nueva aventura con Dios, porque a partir de ahora tus decisiones, todo lo que vayas haciendo, todos tus movimientos, te vas a dar cuenta que Dios mismo te va a ir acompañando en todo. Sos parte de su familia y ese es el gran cambio. Eso es lo que sucede en una oración como esta. Y lo siguiente, permitime orar por vos. Yo sé que hay personas que tienen el altar destruido. Yo sé que hay personas que tienen el altar descuidado y que a lo mejor cuando te toca un momento como este, estar sentado, atento, escuchando un mensaje, a lo mejor perdiste el gusto por la lectura de la Biblia o la oración o conectarte a un mensaje, yo no sé, pero ese altar hay que reparar. Pedile a Dios que te ayude y que en este tiempo puedas volver a acercarte como un hombre, una mujer que entienden su posición delante de Dios. Estamos de paso por esta tierra. Fuimos formados del polvo y al polvo vamos a ir otra vez. Pero acordate, valemos por lo que llevamos dentro. Yo valgo por lo que yo llevo dentro. Es Dios en mi vida, es su Espíritu Santo en mi vida, que me cambia, me corrige y hace que yo pueda ser una mejor persona cada día, que yo pueda ir cambiando cada día. Yo te invito a que puedas volver a levantar el concepto correcto que tenés que tener acerca de tu persona.
No hagas caso a esos comentarios de gente que no te edifica. Empezá a tomarte tiempo a solas con Dios y a empezar a cargar tu mente y tu corazón con palabras que te edifiquen. Levantá un altar. Prepara un espacio, un ambiente. Hay gente que simbólicamente tiene un espacio en la casa que consideran su altar. Perfecto. Pero no tiene que ser un lugar precisamente así. Donde vos estás, ahí ese lugar se convierte en un altar. Ese lugar es importante, es sagrado, es especial. Implica esfuerzo, tiempo, dedicación. Y por último, sacrificio. Cuando le damos a Dios algo de lo que nos sobra, cuando le damos del tiempo que nos sobra, de la poca energía que nos queda y queremos hacer algo supuestamente para agradar a Dios, no podemos nosotros engañarles a Dios. Cuando le damos de lo que nos sobra, probablemente no te diste cuenta y nos estamos evitando o no estamos recibiendo las bendiciones que Dios tenía preparado para nosotros. Hagamos las cosas diferentes ahora. Acerquémonos al altar. Hagamos un sacrificio. El ayuno es una manera de sacrificar. El tiempo dedicado a Dios, la lectura de la palabra, un tiempo en la mañana, en la noche, o con lo que entregas al Señor, tus diezmos, tus ofrendas, tus primicias, lo que sea. Hacelo ahora entendiendo que vos y yo no somos dueños de nada, pero Dios nos dio todo lo que necesitamos para que podamos vivir bajo bendición. En el nombre de Jesús, yo en este momento bendigo a cada persona que está viendo este video, que este mensaje pueda llegar profundo al corazón, que podamos, Señor, recuperar nuestro concepto acerca de nosotros, acerca de lo que significa un altar y lo que sacrificamos, Señor. Gracias porque tu palabra hace mención también a que aquellas ofrendas que había hecho Abel inclusive en el Nuevo Testamento, todavía hacías memoria. Y así también te pedimos nosotros que todo lo que hacemos, todo lo que damos, todo lo que vamos, Señor, empujando juntos, que esto vaya sobre el altar que hemos edificado y que eso suba como un perfume de olor grato y que sea agradable para vos, Señor. Te honramos y te bendecimos. Reprendemos todo lo que no viene de ti, Señor. Proclamo en el nombre de Jesús altares reconstruidos, altares de cada familia, de cada lugar de trabajo, donde en cada uno de esos lugares se pueda sentir tu presencia, porque donde hubo un altar, donde hubo un sacrificio, donde hubo fuego, se marcó tu presencia. Y que la gente que rodea a cada persona que vio este video puedan sentirse que están llenos de tu espíritu, llenos de tu presencia, llenos de tu unción, y que todos los que les rodean puedan ver también que cada uno estuvo delante de tu rostro. Gracias, Señor. Te honramos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén